Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando con Chaplain Maritza Curet. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando con Chaplain Maritza Curet, pero antes de comenzar quiero aprovechar para darle las gracias a Janet Sánchez de Esposas Militares Hispanas por invitarnos a la actividad llevada a cabo el pasado domingo con la primera dama, Dr. Jill Biden, en donde habló sobre su programa para apoyar familias militares llamado Joining Forces, lo cual estaremos discutiendo más adelante en un episodio dedicado al niño militar. Queremos recordarle que después de nuestra conversación con Chaplain Curet, estaremos presentando el segmento de nuestras amigas de The Therapy Coffee titulado Aromas que Sana. Y también les queremos informar que la tercera temporada de Gracias por tu servicio sigue siendo auspiciada por Buff Bear. Visiten a buffbearpr.com para que vean la variedad de camisas, gorras y por supuesto sus pantalones cortos con el estilo exclusivo que sigue redefiniendo la ropa deportiva. Como mencioné, en el episodio de hoy estaremos conversando con Chaplain Maritza Curet. Chaplain Curet es del pueblo de Bayamón y lleva 22 años en el servicio militar. Comenzó su carrera en la Guardia Nacional de Puerto Rico como un 25 Uniform, que es un Signal Support Specialist, y más adelante se desempeñó como un Religious Affairs Specialist. En el 2011 comisionó y comenzó su camino para convertirse en capellán del ejército. Entre sus logros de educación, Chaplain Curet cuenta con bachillerato en artes, una maestría en divinidad y actualmente está en el tercer año de su doctorado de ministerio. Movilizó 2 veces a Irak en el 2006, 2007 y luego en el 2009 y 2010, y también fue a Kuwait en el 2021. Además de esto, Chaplain Curet cumple como pastor asociado en el taller en Guaynabo y hoy está aquí con nosotros para hablar sobre su trayectoria, entre otras cosas. Así que gracias por estar aquí, Chaplain Curet. Saludos, gracias a ustedes por hacerme la invitación. Chévere, no, definitivamente queríamos hablar contigo. Hablamos con Chaplain Reynoso la última vez y habló altamente de ti, de tu experiencia y todo lo demás. Así que estamos bien agradecidos que estés aquí con nosotros. Nada, vamos a comenzar por ahí rapidito con las preguntas. Sé que fuiste un Religious Affairs Specialist, pero ¿qué te inspiró a seguir una carrera como capellán militar? Pues mira, te voy a hacer la historia no tan corta. Desde pequeña nací, ¿verdad? Y me crié en la iglesia, pero a la misma vez estudié desde prekinder hasta 5º grado. Estudié en la Lincoln Military Academy. Así que pues mi formación fue en la iglesia y la milicia. Desde pequeña me acuerdo que antes de entrar a la escuela teníamos que pararnos en formación todas las mañanas a las 7:30 de la mañana y ellos tocaban el himno de Estados Unidos y el himno de Puerto Rico y teníamos que saludar, ¿verdad?, la bandera y pararnos en posición de atención y todo, ¿verdad?, los comandos que nosotros aprendemos como soldados, yo los aprendí desde pequeña. Y lo menos que me pensaba era que iba a ser capellán. Honestamente, no conocía lo que era la capellanía hasta que empecé en la Guardia Nacional, que ahí fue, ¿verdad?, donde un general se enteró que yo era pastora, porque desde temprana edad también, casi a los 21, pues soy pastora. Y pues este general se enteró que yo era pastora y me mandó a orar con él en su ceremonia y hacer una invocación. Y así pues la gente me fue viendo. Y un día vino un chaplain assistant en aquel entonces y me dijo, ¿por qué usted no es capellán? Y ahí fue que yo dije, ¿pero qué es eso? No sé lo que es un capellán. Entonces, pues, tan pronto esa conversación terminó, yo sabía que ese era mi destino, que ese era el llamado que Dios tenía, ¿verdad?, para mí.
y que eso era lo que yo tenía que hacer en mi vida. Más que pastora, más que otra cosa en la vida, ese llamado fue bien contundente, bien seguro, bien fuerte en mi vida y por eso, ¿verdad? Pues es que he seguido la carrera de capellanía. Es curioso como a veces eso llega después de unos años, cuando uno ya, ¿verdad? Tiene esas semillas ahí, pero que como que no le había hecho caso, porque mi historia es un poquito similar, que yo empecé por un camino, me olvidé por completo de eso, y no es hasta que alguien me dijo algo así también similar como el tuyo, como que, hey, tú serías buen trabajador social militar, o tú serías bueno trabajando con la población de militar, que yo dije, pues mira, fíjate, yo lo había pensado hace un montón de tiempo atrás, pero las circunstancias me llevaron ahí y, ¿verdad? Nos ponen en ese camino. Tan pronto estamos ahí como que entendemos, ok, aquí es donde yo me siento que estoy verdaderamente haciendo una diferencia. No sé si te sentiste igual en ese momento. Sí, comparto tu sentir porque de hecho por eso es que fui asistente de capellán porque en ese momento no tenía, ¿verdad?, los requerimientos para ser capellana, no tenía ni bachillerato, no tenía los estudios, no tenía todos los requerimientos, ¿verdad?, el endorso que requiere el Army para ser capellán y pues yo decidí irme activa a ser asistente de capellán para poder tener un poco de la experiencia para cuando yo entonces fuera capellán y entonces cumplí todos los requerimientos mientras era asistente de capellán hasta que por fin, ¿verdad? En el 2011, pues ahí comenzó esta labor de capellanía. ¿Crees que esa experiencia de ser asistente de capellán te ayuda a entender más o enlistado, ya que pasaste por eso también, te ayuda a tener una comprensión un poquito más que tal vez otras personas que se comisionaron directamente? Pues mira que sí, te digo que la experiencia de ser enliste marca, ¿verdad?, una gran diferencia en el trabajo de un capellán. Te voy a contar una historia que no fue buena en el momento, pero es una historia que la utilicé mucho en mi último deployment. Y fue que siendo asistente de capellán, yo tuve en mi segundo deployment a Irak. Fue un deployment bien difícil porque mi capellán y yo no nos entendíamos, a pesar, ¿verdad?, que los dos éramos personas religiosas y teníamos, ¿verdad?, un mismo sentir. Había muchas grandes diferencias y él era un muchacho joven que no tenía, ¿verdad?, mucha experiencia, era su primer deployment, su primera experiencia como capellán y no nos llevábamos bien y un día tuvimos un argumento y me dieron un artículo 15. Y fue bien difícil para mí porque, imagínate, mi manera de ser como persona religiosa, yo tenía una carrera militar exitosa, nunca tuve ningún problema y de la noche a la mañana tengo un artículo 15 por simplemente un argumento. Pero esa experiencia de tener un artículo 15, no sabes cuántas veces la utilicé en mi deployment a Kuwait porque los soldados venían donde mi chaplain llorando, pedían un artículo 15 y yo le digo, mira, en la vida hay más. Son situaciones, ¿verdad?, que nos pasan en la vida, pero podemos pensarlas. Y yo les contaba, yo tuve un artículo 15 y mira dónde estoy hoy. Así que no te preocupes, lo importante es que continúes ese camino y que no te des por vencido, ¿verdad? Y que sigas el camino del bien, ¿verdad? Y sigas tratando de ser mejor persona. No, y qué mejor ejemplo que alguien que ha pasado por eso. Y usualmente funciona porque no son palabras vacías, sino que son palabras que vienen de una experiencia que te pudo haber desviado tu carrera militar por completo. Porque la gente tiende a pensar que un artículo 15 es como que el principio del final y verdaderamente a veces es necesario, de cierto modo. Es así. ¿Cuáles son algunas de las cualidades más importantes para que un capellán militar sea efectivo en lo que hace, además de lo que acabamos de hablar? Pues mira, la empatía, yo pienso que para mí la empatía es una de las cualidades más importantes que tenemos que tener como capellanes. ¿Verdad? La empatía es la capacidad de uno comprender esos sentimientos y emociones
que tienen los soldados y tratar de o intentar de experimentar de cierta forma, ¿verdad? De una forma objetiva y racional lo que están sintiendo. Cuando yo siempre hablo de empatía, me gusta el apóstol Pablo porque él decía, a los judíos me hice judío, ¿verdad? Y de eso mismo se trata la empatía, de uno poder encarnar la situación que está teniendo ese soldado en el momento. Y dentro de la empatía, ¿verdad? Hay muchas otras cualidades como la sensibilidad, la comprensión, el amor, el respeto, esa comunicación, ¿verdad? A veces verbal y no verbal. Pues yo pienso que la empatía es la clave de todo capellán. Si no puedes ser empático, no puedes ser un capellán. Estoy de acuerdo en el rol que yo juego dentro del servicio militar y también lo que hago en lo civil. Tengo que ser empático a las necesidades de las personas y de sus historias también, porque a través de la historia es que uno va comprendiendo por qué llegaron a posiblemente tomar esas decisiones que los llevaron a las situaciones de ahora. Entiendo que la empatía es una cualidad bien importante para tener dentro de estas profesiones como las de nosotros. Eso es así. ¿Puedes compartir algún momento crucial en tu trayectoria como capellán en la cual la espiritualidad jugó un rol o un papel importante al guiarte a través de un reto o una situación difícil? Pues mira, ya te conté uno, pero te voy a contar otro. Precisamente, ¿verdad? En mi trayectoria de ser capellán, esa ya trayectoria de ser enlisted, yo pasé de ser enlisted a lo que se llama el programa de Chaplain Candidate. Y este programa de Chaplain Candidate lo que hace es que te permite ser un capellán con un mentor mientras tú cumples, ¿verdad?, esos requerimientos del Army para tú ser capellán. Pero estos años me tomó ser capellán alrededor de 6 años para que veas la trayectoria. Estos 6 años fueron los peores años de mi vida. Yo lo perdí todo económicamente, tuve que empezar de nuevo, mis amistades, muchas se fueron, me mudé 4 a 5 veces en ese periodo de 6 años y fueron unos años muy difíciles. Como te digo, si yo no hubiera estado segura de que ese era mi llamado en la vida, 1000 veces lo hubiera dejado. Y lo hubiera dejado, no hubiera seguido, yo hubiera dicho, olvídate de esto, yo no voy a ser capellán, ¿para qué voy a pasar tanto trabajo? Pero realmente, ¿verdad? Esa espiritualidad y el estar seguro de que esto era lo que yo tenía que hacer en la vida, fue lo que siempre me siguió dirigiendo, siempre me llevó a seguir, a ir por delante de las dificultades, a no mirar el pasado, seguir mirando el futuro y seguir esforzándome cada día. Obviamente no es el camino convencional, como uno dice, pero entiendes que tenías que pasar por todas esas situaciones para, hablando de empatía, tener esa empatía con las personas que te comparten sus vidas y sus situaciones. Sí, claro, es parte, ¿verdad? Yo pienso que todo lo que uno le pasa en la vida son experiencias que uno las puede, ¿verdad?, convertir en una tragedia, uno las puede convertir en una historia de motivación para otras personas y para uno mismo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, uno puede mirar el pasado y decir, wow, mira todo lo que he alcanzado, hasta donde he llegado. Y como te digo, uno siempre puede ver las cosas que le pasan de dos maneras. Las puede ver de la manera negativa, uno las puede ver de la manera positiva. Así que yo pienso que todo lo que nos pasa en la vida son experiencias de vida que tanto nos ayudan a nosotros como le ayudan a otras personas. Nuestras vidas son como un libro, ¿verdad?, que la gente y Dios está escribiendo, ¿verdad? Y la gente está ahí, ¿verdad?, leyendo esa historia de nuestra vida. Así que sí, Yo creo que lo más importante es tomar esa pausa que tú estás diciendo para mirar hacia atrás y ver lo lejos que uno ha llegado a través de todo lo que uno ha pasado. Yo hago lo mismo de vez en cuando. Yo escribo en un libro
pensamientos y cosas así, y de vez en cuando miro hacia atrás. De hecho, tengo uno de mi tiempo cuando yo estaba en Irak, que de vez en cuando lo saco y me pongo a leerlo. Y la persona que yo era en aquel entonces, obviamente no está ni cerca de la persona que soy ahora. Y había una persona ahí que estaba ansiosa, abrumado, ¿verdad? Entre otras cosas. Ahora mismo, cuando estoy en situaciones similares, yo digo, ya tú has pasado situaciones similares o peores, o esta se supone que no sea tan grave, ¿verdad? Y puedes atravesarla con un poquito más de facilidad, ya que uno tiene la experiencia. Estoy de acuerdo en cuanto a eso. ¿Cuál es la diferencia para ti entre la capellanía y otras profesiones de ayuda, como son las de la salud mental? Pues mira, yo pienso que la diferencia, ¿verdad?, de los capellanes es que precisamente trabajamos con la espiritualidad de los soldados, ¿verdad? Eso incluye el espíritu, el corazón, el alma. Me gusta siempre una frase del general George Marshall que dice, el corazón del soldado, el espíritu del soldado, el alma del soldado, lo son todo. A menos que el alma del soldado lo sostenga, no se puede confiar en él y al final se fallará a sí mismo, a su comandante y a su país. Y pienso, ¿verdad?, que ese general George Marshall tenía mucha razón en darle la importancia, ¿verdad?, a la espiritualidad, porque la espiritualidad marca, ¿verdad?, una gran diferencia en los soldados, en las personas. Estadísticamente se ha visto, ¿verdad?, que cuando las personas son espirituales tienen un porciento más grande de resiliencia en los problemas de la vida, de hecho en la misma salud mental. Y somos personas holísticas y tenemos, ¿verdad?, que trabajar todos los aspectos de nuestras vidas. Y yo pienso, ¿verdad?, pues que la espiritualidad, ¿verdad?, el trabajo con el espíritu, el corazón y el alma son los que hacen la diferencia en un capellán. Adicional, ¿verdad?, de que hay 100% de confidencialidad y eso les da a los soldados una seguridad de hablar. Entiendo que es un componente que hace a alguien completo. Podemos tener otras cualidades que son bien importantes, pero cuando tenemos la espiritualidad también, tendemos a atravesar las situaciones con un poquito más de facilidad que cualquier otra persona que no tiende a ver el lado espiritual tan importante. Para mí es una de las cosas que es importante también, porque sé que eso es una de las cosas que los va a ayudar en las diferentes fases de la vida, porque siempre estamos atravesando retos nuevos, ya sea que vengan con la edad, estamos estudiando, estamos levantando familia, etcétera, etcétera. Ese componente espiritual es el que nos completa y nos ayuda a lograr muchas de las cosas que a veces vemos como imposibles en algún momento. Eso es así. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre la espiritualidad dentro del ejército y cómo trabaja para cambiar esa percepción? Pues mira, pienso que hay unos conceptos, ¿verdad?, erróneos, es que muchas veces confundimos la espiritualidad con la religión, ¿verdad? Y pensamos que aunque son parecidas, no son lo mismo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Que cuando pensamos en espiritualidad pensamos en religión. Y la religión es cuando, ¿verdad?, una persona se sujeta a una creencia y hace, ¿verdad?, unos ritos, unas observaciones, unas tradiciones. Y la espiritualidad es, ¿verdad?, estar consciente de la necesidad de establecer una conexión saludable con un poder superior o con otros seres humanos o con el mundo, ¿verdad?, que nos rodea y tratar de alimentar esas conexiones. Y eso es la espiritualidad, ¿verdad? Y a veces los soldados la confunden, ¿no? Pues obviamente nosotros los capellanes llevamos una insignia, ¿verdad?, en nuestro uniforme que nos cataloga como una persona religiosa, pero dentro de nuestra labor como capellán, nuestro trabajo es defender, ¿verdad?, la Constitución de Estados Unidos a la libre
deseo de servir a la religión que uno profese. Y pues esa diferencia hay que marcarla. Y una de las cosas, ¿verdad?, que yo hago ahora mismo para tratar de aclarar esa percepción o esa mala percepción es a través del programa H2F que tiene ahora, ¿verdad?, el Army para todos los soldados. Y pues yo les doy charlas de esto mismo, de lo que es la espiritualidad y de lo que es la religión. Y si un soldado pues desea profesar su religión, definitivamente desea concentrarse en eso, pues yo lo ayudo. Si un soldado pues desea simplemente pues mejorar su espiritualidad, pues también pues yo le ayudo a que ese soldado sea más espiritual o más religioso. Y pienso, ¿verdad?, que esa sería a veces los conceptos erróneos entre la espiritualidad. Yo he tenido la dicha de estar con capellanes que saben navegar esa línea finita, que aunque tienen su base religiosa, navegan la espiritualidad con mucha gracia y con mucha delicadeza y tienden a ser mucho más eficientes, ya que reconocen que tienen que hacerlo así para llegar a más personas. Porque cuando no sabemos jugar ese balance, la gente tiende a tener sus prejuicios en cuanto a ciertas religiones, entre otras cosas. Sí, pienso que sí, o sea, es como capellán cuando no sabes trazar esa línea que es muy fina, como bien menciona, a veces lo que crea, ¿verdad?, es un muro entre el soldado y uno, ¿verdad? Yo personalmente lo he visto en compañeros capellanes, sin modo, ¿verdad?, de criticar. No todos tenemos a veces las herramientas o la educación para hacer esa diferencia, pero sí, como bien indica, uno llega más lejos cuando puede hacer esa diferencia. Sí, la idea es tratar de ser más inclusivos y menos divisivos. So, tenemos que tratar de ser eso mientras más podamos, ¿verdad? Yo trato de serlo lo más posible. Siempre estoy buscando balance, balance, balance. Aunque podemos tener diferentes maneras de pensar y crianza y religiones, entre otras cosas, pero yo tiendo a navegar esos dos lados también por eso mismo, porque me gusta que la gente confíe en mí. Sé que me has compartido unas cuantas cositas chéveres, pero ¿cuáles son los aspectos más gratificantes de la capellanía militar? Pues mira, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo diría que a veces hay momentos duros, como te decía al principio, a veces uno tiene que escuchar cosas duras que no son fáciles para el corazón de uno, pero hay tantas cosas que son gratificantes, ¿verdad? En esta carrera, yo diría que toda la carrera es gratificante. El poder hacer la diferencia en una persona en un momento de su vida que a lo mejor no puede ver la salida o a lo mejor está cerrado en un caparazón y no tiene, ¿verdad?, las herramientas para salir o no puede abrir esa puerta para salir hacia adelante. Ese momento es un momento de suma alegría para mí. Al final del día yo digo, si pude ayudar a uno, el mundo es feliz. Me acuerdo, uno de los momentos más lindos es de mis rondas en Irak como asistente de capellán, pero aún así me acuerdo que los momentos más lindos fueron cuando me decían, ay, llegaste, me hiciste el día, dame el abrazo, porque yo desde asistente siempre les doy abrazos a todos los días, cada vez que los veo les doy un abrazo. Y ese sentir de que me dieran, me hiciste en el día con llegar aquí, ya todo lo que yo puedo pasar en la vida valió la pena. Y es gratificante para uno también, porque aunque uno está en esa posición para estar para las otras personas, pero tiende a llenar a uno también esas cositas así. Algo tan sencillo como que me hiciste el día va bien lejos para nosotros. No necesariamente tenemos que ser reconocidos por todas las cosas que hacemos y awards y todas estas cosas que, total, uno los tira en una caja y uno no se acuerda de nada de esas cosas. Honestamente, yo no me acuerdo que está tirado ahí y que no está.
pero que alguien me diga, me hiciste el día, o mira, lo que me dijiste aquella vez me ayudó, me funcionó, y aunque tú posiblemente no te acuerdes porque uno dice tantas cosas, para uno pues te hace sentir bien y uno puede seguir hacia adelante ayudando a los demás. Dicho eso, ¿puedes compartir alguna experiencia en la que hayas sido testigo de cómo la espiritualidad hizo una diferencia tangible en las vidas de uno de los soldados que hayas hablado con ellos? Pues mira, te puedo compartir una historia que fue reciente, ¿verdad? Cuando estuve en Kuwait en el 2021, sabes pues que era, ¿verdad? Estaba retirando todas las tropas de Afganistán. Y aunque yo soy capellana, ¿verdad? Del Army, los marines que estaban atendiendo a Afganistán, ellos compartían sus quarters cerca de la capilla donde yo estaba. Y muchos de ellos venían a hablar conmigo, pero cuando hubo el bombazo que mataron varios Marines, uno de ellos regresó. Bueno, casi todos regresaron bien mal, pero uno de ellos vino donde mí y ese muchacho estaba decidido a acabar su vida. Él quería tomar venganza. Él estaba en ese momento destruido. Y honestamente, cuando yo estaba hablando con él por primera vez, yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo no sé qué decirle. Pero yo lo único que hice fue amarlo. Y eso hizo una gran diferencia en ese muchacho, que él empezó a ir a los estudios que yo daba, él empezó a ir a la iglesia. De hecho, fue tan y tan lindo que vino a Puerto Rico en su luna de miel y llegó a mi iglesia en su luna de miel para verme. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que yo diría que la espiritualidad hace en la vida de las personas, hace una gran diferencia. Puede transformar nuestros momentos más duros a momentos que sean alegres y de vida. Tremenda historia, de verdad. El que cree, ¿verdad?, en lo que pasa después de esta vida, esas son las cosas que yo entiendo que nos llevamos. A veces uno no sabe qué decir en esas circunstancias. Yo utilizo el silencio porque a veces en ese momento que no tengo las palabras precisas para decirle a esa persona, usualmente en ese silencio es que ocurre algo que yo no pensaba que iba a surgir en ese momento. Eso es así. Y te digo que y esa es una historia, ¿verdad?, que todavía a veces me conmueve porque como bien dice, o sea, yo estaba ahí en silencio. Honestamente yo no sabía ni qué decirle, no sabía qué hacer. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿verdad?, a amarlo. Y es bonito, ¿verdad?, ver cómo de un momento que a lo mejor pudo ser el final de una persona, se convirtió en toda una vida, ¿verdad? En una historia, como a veces decimos, una historia de Corín Tellado, y terminó, ¿verdad?, en una historia linda. Ahora mismo él se retiró de los Marines y está feliz con su esposa. Qué bien. Algo que nos quisieras compartir, además de esa historia, antes de que cerremos aquí este episodio. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo siempre le pregunto, ¿cuál es la historia que tú quieres que se escriba de tu vida? Y esa es la pregunta que le debo a la audiencia. ¿Cuál es la historia que quieren que se escriba de sus vidas? Muy bien. Esperamos que todas las personas que escuchen esto reflexionen sobre esa última pregunta que nos hizo Chaplain Curet. Nada, gracias Chaplain por estar aquí con nosotros en este episodio. Para mí fue un honor. Gracias por tu servicio, Chaplain. Gracias, David, y gracias por darme, ¿verdad?, la oportunidad de estar aquí y, ¿verdad?, hablar de la capellanía y hablar de la espiritualidad. Claro que sí. La relación entre la psicología y la espiritualidad ha sido un tema de interés creciente en la investigación psicológica. Numerosos estudios respaldan la idea de que la espiritualidad
puede tener efectos significativos en el bienestar mental y emocional de las personas. Por ejemplo, la psicóloga Lisa Miller ha desarrollado la teoría del desarrollo espiritual en la infancia, sugiriendo que la conexión espiritual puede tener beneficios protectores para la salud mental de los jóvenes, promoviendo la resiliencia y la adaptación positiva. Además, la psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, ha explorado cómo la espiritualidad puede contribuir a la búsqueda de significado y propósito en la vida. Estudios en este campo han demostrado que las personas que cultivan una conexión espiritual tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción vital y bienestar subjetivo. La teoría de Seligman destaca la importancia de aspectos espirituales para alcanzar un estado de vida plena y significativa. Por su parte, la investigación del psicólogo Ken Parackman se ha centrado en la relación entre la espiritualidad y la gestión del estrés. Su teoría del coping religioso sugiere que las creencias espirituales y las prácticas pueden servir como recursos importantes para enfrentar situaciones estresantes, proporcionando consuelo y apoyo emocional. En conjunto, estos enfoques evidencian la relevancia de la espiritualidad en la psicología, mostrando sus conexiones con el bienestar, el sentido de la vida y la capacidad de afrontar desafíos emocionales. Recuerda que un buen día para cuidar de tu salud mental es hoy. Queremos compartir que seguiremos nuestra serie conmemorando el mes de la historia de la mujer, que será una conversación con Lieutenant Colonel Ibeliz Peña del Civil Air Patrol, una esposa de veterano que dedica su tiempo formando a nuestra juventud a que sean personas de provecho. Así que por favor estén pendientes. Para apoyar nuestro proyecto pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir: Gracias por tu servicio.